because in our country, women pay more for dry cleaning. They pay more they often have more unnecessary operations. That's changing because there are no more women now as doctors. They certainly paid more for credit before we got the Equal Credit Opportunity Law through. It was incredible the way they would, the banks would charge women more. And we also try to have checklists, consumer checklists. People are busy, so they say, I'm going to buy a car, I'm going to buy auto insurance. Where do I go? Here's what I have to look for to save money, get a better deal, and have less aggravation. This is the Worst Pills, Best Pills publication. It's online. This is a real lifesaver that I mentioned earlier on our health research group. And this is even an easier website to remember. It's called worstpills.org. That's all you got to do, worstpills.org. You subscribe, and then whether you're for your parents or your cousins or your children, anytime you are given a medicine, you look it up, and it's been a great lifesaver. I'm going to stop right now, so maybe we can have a little discussion. I want to thank Ausbank for bringing us all together. I wish there were more of us. You go back and tell your friends, tell them what they missed, and get them out. The only way democracy thrives is when people show up. Showing up is half of democracy. Marches, demonstrations. Look what the Occupy people did. There never was more than 250,000 total in the entire United States last fall, marching, demonstrating, or living in the encampments. Look what they did. Just 250,000 people, and except for the encampments, very part-time. A march here, a demonstration there. It's all about having a higher estimate of our own significance, because with strong consumer power, you get better technologies, you get lives saved, you get trillions of dollars saved, you get less aggravation, you get less anxiety. It's good all the way around. But we have to have, to get that, a consumer sovereign economy, not a seller sovereign economy. Thank you. Thank you, Mr. Nader. Thank you for giving us the privilege of listening to you. Podríamos pasarnos horas y horas escuchando sus palabras y sus razonamientos, ¿no? En cualquier caso, muchísimas gracias. Sin más preámbulos, vamos a proceder ahora al discurso de don Luis Pineda, presidente de Ausbank. Muy buenos días a todos. No me extenderé en la emoción que siento después de 25 años de haber fundado Ausbank, el estar hoy aquí y tener a Ralph Nader junto a mí, al doctor Ariel Armel, a personas que han dado su tiempo, su intelectualidad, su capacidad y su voluntad en defensa de los ciudadanos, del ciudadano del siglo XXI. Pasaré directamente a mi intervención, pero quisiera que se supiera que es un momento especialmente emotivo para mí y para la organización que presido. El humanismo renacentista, al que tanto de positivo debe nuestra cultura contemporánea, en cuanto que reinterpretación de lo mejor y sustantivo que ofrecía la antigüedad clásica, supuso la recuperación de la valoración social de virtudes como la fama y el buen nombre. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, decía Cervantes, y focalizó el interés en otras como el esfuerzo en la superación, en el conocimiento y también en el disfrute consciente de lo sensorial, tan propio del ser humano como su capacidad de raciocinio. Esta fe en las posibilidades de mejora y regeneración del ser humano, que en ningún caso desdice de otras convicciones más profundas, nos ha de servir de aliento para afrontar las dificultades del momento histórico actual. Cuando en todo el mundo se están sufriendo las consecuencias de una crisis internacional fruto de los excesos de las burbujas, nada envalentona tanto al pecado como a la indulgencia. Se hace necesaria una acción global para reequilibrar un sistema cuyos puntos de fricción entre los legítimos intereses de la ciudadanía en general, todos somos consumidores, y la propia industria, no solo la bancaria y financiera, sino todos los grandes sectores económicos esenciales, como son la salud, la alimentación, la energía, las telecomunicaciones, la educación, la automoción, el transporte o el turismo,
se han hecho tan graves que comprometen el desarrollo y la sostenibilidad. Hemos venido a este mundo como hermanos, caminemos pues dándonos la mano y no uno detrás de otro. El pasado año, el alcalde de la ciudad de Miami, la cuarta área urbanizada de Estados Unidos, según la ONU, don Tomás Regalado, encomendaba a Ausbank, a la que califica de pionera internacional en la lucha sin tregua por los derechos de los consumidores, que iniciara en esta gran ciudad norteamericana la tradición de Consumeralia, como la más importante feria de los consumidores que se ha estado celebrando en España y en Europa durante más de 10 años. Como efectivamente los pensamientos no son más que sueños en tanto que no se ponen a prueba, la Feria Consum-Miami 2012 se está celebrando desde el día 19 en la Florida como primera feria del consumidor de los Estados Unidos, convirtiendo a Miami en la ciudad sede. Consumeralia fue una idea concebida y puesta en práctica por Ausbank para poner en valor la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que, como sabrán, esta festividad, aunque no empezó a celebrarse hasta 1983, trae causa del discurso de John Fitzgerald Kennedy pronunciado el 15 de marzo de 1962, el año en que yo nací, y en Estados Unidos, donde subrayó la universalidad del concepto del consumidor. No, yo no nací en Estados Unidos, fue donde se dio el discurso. Sus derechos básicos y la importancia decisiva que los mismos han de tener en una economía libre, abierta y competitiva. Ausbank veía cómo año tras año las autoridades políticas y públicas dejaban pasar esta jornada reivindicativa sin mayor relevancia, cuando se trataba de la conmemoración imprescindible del hecho definitivo de que los consumidores son los protagonistas materiales de la economía de cada país. Hoy, el objetivo prioritario de Consumeralia es poner sobre la mesa el nuevo papel central de los consumidores en el modelo económico post-crisis, pues consideramos que solo a través de esa centralidad del consumidor se puede conformar un sistema sostenible y sustentable, que ofrezca oportunidades de bienestar para todos. Muchas son las ferias en las que se refieren al consumo y casi todas pretenden inducir e influir en el ánimo de los consumidores. Consumeralia, por su parte, ubica el marco idóneo para la seducción del consumidor en el mejor sentido del término, por parte de los prestadores de productos y servicios. No es solo que el consumidor tenga derecho a ser escuchado, sino que la correcta satisfacción de sus necesidades racionales y sensoriales ha de ser el objetivo fundamental de las empresas que aspiran al éxito. Genuinamente democrático de ser elegidas en un mercado abierto, donde las reglas del juego competitivo, no desleal, falseado ni destructivo, sin motivador de mejoras, garantice una efectiva y enriquecedora libertad de elección. Recordemos aquí la sabia concepción de Francisco de Vitoria, precursor intelectual de las Naciones Unidas y fundador de la Escuela de Salamanca, quien ya en la primera mitad del siglo XVI consideró que la libre circulación de personas, cosas e ideas era un concepto que formaba parte del orden natural y que, por tanto, iba a contribuir al bienestar general. Buena parte de las ideas y reflexiones de Vitoria, como sucediera tan radicalmente con la antigua escuela socrática de Atenas, han llegado a nosotros no a través de su propia pluma, sino a través de los que escribieron sus compañeros y discípulos sobre sus lecciones y relecciones. En Ausbank consideramos que las empresas de éxito sostenible y sustentable deben basar sus beneficios no en las malas prácticas comerciales, no en los clausulados abusivos, el asesoramiento desleal o en la corrupción, sino en la auténtica creación de valor para toda la sociedad. En la escala de prioridades, el cliente, todos los ciudadanos en tanto consumidores, deben situarse en primera posición. Nadie pretende que tal forma de proceder, atrayendo al consumidor mediante mejoras que crean valor social y puestos de trabajo justos, sea una tarea fácil. Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios. Por otro lado, nosotros no pretendemos crear una sociedad donde todo el mundo tenga un puesto de trabajo porque sí, sino que cada puesto de trabajo esté basado en la generación de valor para toda la sociedad. Clientes, trabajadores, proveedores, la hacienda pública, el IRS, accionistas. Pensemos en el ámbito de la propiedad intelectual, donde cada patente admite el registro y desarrollo de sus modelos de utilidad que aportan valor añadido real a productos que parecían eternos e inamovibles. El empleo por el empleo puede ser una inmoralidad. Si un trabajo puede realizarse correctamente por 2 personas, no es sensato ni conveniente pretender que lo hagan 4, puesto que incluso tal cosa puede llegar a comprometer la propia calidad y seguridad del servicio. En otros casos, existen necesidades latentes de la comunidad que nadie atiende y que podrían crear miles de puestos de trabajo. El consumidor de hoy es indudable que tiene voz propia. Consumeralia, Consum-Miami, exige, propone y ofrece
el escenario para que esa voz tome cuerpo e influya en todo lo demás. Las empresas que adopten este nuevo paradigma han de tomar el pulso real, han de escuchar las quejas reales, como son y, sobre todo, cómo quieren los consumidores que sean sus productos y servicios. En lugar de afectadas elucubraciones para influir en el consumidor, es el consumidor el que ilumina a todos con sus expectativas. El consumidor es el ciudadano del siglo XXI, un ser racional y sensorial, que tiene historia y que sabe analizar esa historia para tomar sus decisiones. La globalización tiene parámetros universales y otros locales. Por eso, Consumeralia aspira a ser un evento de raíz económica universal que se entronca localmente, encauzar las expectativas de bienestar, prosperidad, de sostenibilidad. En este movimiento, ningún sector escapa a esa sentencia de la ciudadanía: edificación, automoción, salud, cosmética, turismo, servicios financieros, educación. Creemos que si el modelo económico no ofrece el protagonismo que reclamamos y es necesario reconocer a los consumidores, estamos condenados a padecer crisis cada vez más frecuentes y violentas, donde el brillo aparente de lo artificioso, de lo adjetivo, impide la expresión de lo que es sustantivo e importante y lo compromete todo. Ahí está el error de los banqueros al permitir que las apuestas financieras especulativas de los mercados hayan comprometido brutalmente su más honorable función, que consiste en hacer de intermediarios entre los que ya han llegado y tienen dinero, captando y remunerando adecuadamente su ahorro, y los que quieren llegar, prestando los fondos para que el desarrollo y consolidación de nuevos o renovados proyectos se pongan en marcha. Como sabemos muy bien en Ausbank, la función bancaria tiene un sentido económico absoluto. Su grandeza, como se ha dicho, es poner en movimiento la languidez natural de quienes ya han conseguido sus objetivos económicos. Si ese dinero se mueve, genera oportunidades. Pero cuando se mueve solo en los circuitos de las bolsas, el proceso puede llegar a socavar los cimientos del propio sistema. Al final resulta que en todo ese entramado solo se están jugando un inmenso panel de apuestas en las que se compran voluntades de auditores, de agencias de rating y se seduce, esta vez indebidamente, a los propios supervisores. Es innegable que ese proceso y sus vistosos rendimientos han atraído una gran cantidad de talento, pero las pérdidas, como estamos viendo, son inasumibles por el conjunto de la sociedad. Ese sector de la economía, de carácter artificioso y con altos retornos y pérdidas que se transfieren al resto de la sociedad, se ha convertido en un monstruo intratable. Esta dificultad supone, por otro lado, un desafío apasionante para la inteligencia colectiva de los consumidores, puesto que, lamentablemente, la mayor parte de programas gubernamentales aprobados en torno al llamado rescate financiero se han destinado, paradójicamente, a ayudar a los propios responsables de la crisis a salir airosos de los problemas creados por su mala gestión. Luego, el sector favorecido, en vez de responsabilizarse de la ayuda recibida con propósito de enmienda, pretende, ya crecido y amparado en el talento captado, dictar las reglas del juego. Sin embargo, resulta insensato fundar un sistema económico en criterios especulativos donde la ganancia de unos pocos viene de la ruina de la mayoría. Ruina que se difunde por sucesivas crisis financieras, medioambientales, alimentarias o cualesquiera otras graves alteraciones del interés general. Creemos, por tanto, que ha llegado el momento en que se hace absolutamente necesario cambiar profundamente un proceso que conduce a tan graves contradicciones. Consumeralia lanza en este sentido un mensaje abierto a la ciudadanía, consumidores del mundo, ya que estamos unidos frente a las decisiones de las grandes corporaciones y gobiernos, hablemos con una sola voz. Y para ir terminando, 3 consideraciones. Una, necesitamos erradicar las malas prácticas empresariales que, por su sola existencia, animan a su desarrollo y las potencian, dañan a todos y facilitan un devenir oscuro e ilegítimo. Los paraísos fiscales debilitan a los estados democráticos y garantizan impunidad a los malhechores. Los consumidores atendemos con nuestros impuestos todas las exigencias de los ordenamientos legales y algunas empresas no colaboran al sostenimiento de los gastos de la comunidad, eludiendo el pago de impuestos gracias a la existencia de estos, no paraísos, sino infiernos fiscales. En segundo lugar, los consumidores, y unido al anterior respecto a la hacienda pública, ante el hecho real, tozudo e incontestable de un mercado en la sombra dinámico y criminal, que todo lo corrompe por su opacidad y enormidad,
de dinero para destruir y corromper, pedimos una estatalización, control y supervisión, así como una sujeción impositiva y sanitaria al campo de las drogas. Ya convivimos con ellas, el alcohol, los cigarrillos, entre otras. La mismísima Coca-Cola y Pepsi contienen productos cancerígenos. No podemos criminalizar a países productores y no ver la realidad de la demanda de los países consumidores. Proceso de supervisión, control sanitario y fiscal para esa enormidad de dinero que corrompe y asesina, que financia bandas criminales y el terrorismo más sangriento. En la línea de lo apuntado hace poco por el presidente Santos, de Colombia, y con el objetivo de desarmar a las bandas criminales y organizaciones terroristas de sus pistolas y asesinatos, consiguiendo armar al Estado de sus fondos económicos para ayudar a todos y controlar sanitariamente este hecho existencial que nos rodea y que destruye a tantas personas. Y en tercer lugar, el gran reto, las expectativas de las que hablaba Ralph Nader. Hagamos realidad el anhelo de nuevos desafíos y aspiraciones positivas para la humanidad. Menos soberbia por hacer el puente más grande, el edificio más alto y el cohete espacial que llega más lejos. Acabemos con la muerte de los desnutridos, la pandemia de un agua imbebible para millones de seres humanos que les lleva inexorablemente a morir, o la imposibilidad de gozar de una vivienda digna y una educación igualitaria. Nuestros retos, que sean más humanos. Nuevas conquistas a las que nos animen nuestros líderes, educadores y que sean apoyadas por los medios de comunicación social. Por último, desde aquí, Miami, la Florida, USA, basta de la lucha fraterna, cainita, entre el euro y el dólar. Basta de esta lucha de Occidente contra sí mismo. Necesitamos dos monedas competitivas que se vean la cara y que entre ellas se animen a ser mejores. El euro y el dólar es Occidente, son los espíritus democráticos y los derechos humanos. La realidad actual de la India y de China, un capitalismo brutal y salvaje, en donde si por dar dinero a un mendigo se le da más porque esté más dolido, se le saca un ojo con una cuchara o se le rompe la columna vertebral y tiene que andar solo con las manos. Occidente, el espíritu democrático, la igualdad y la libre competencia son la esencia de esta maravillosa civilización. Exportemos lo mejor que tenemos y no lo peor. Basta de la guerra euro-dólar, juntos, compitiendo y con lealtad. Ese es el futuro que queremos. Larga vida a nuestros anhelos y que se convierta en realidades y en derechos. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Seguidamente vamos a tener el privilegio de escuchar al doctor Ariel Armel Arenas, presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. Doctor, cuando quiera. Doctores, gracias. Doctores Ralph Nader, Luis Pineda, señoras y señores. Dr. Ralph Nader, I am very glad to see you. We are Lebanon citizens. Doctores Nader y Pineda, ustedes y yo, como defensores de los consumidores, somos ciudadanos del mundo. Vengo en nombre de los consumidores de Colombia, la Confederación Colombiana de Consumidores, teniendo en cuenta que el doctor en Derecho Luis Pineda Salido, egresado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es defensor incansable de los derechos de los consumidores e infatigable gladiador en la contienda por las reivindicaciones sociales, dueño de una brillante y enriquecedora experiencia en derecho de consumo, quien ha logrado conquistar singulares éxitos que honran la nobilísima causa de los consumidores dentro del concierto internacional. El doctor Pineda Salido es el presidente de Ausban Internacional, benemérita asociación que vela por la defensa de los usuarios de los servicios financieros de España, fundada hace 26 años gracias a su tosudo empeño por construir
con el apoyo solidario de numerosos países de América y de Europa, una economía más equitativa y justa para los consumidores de bienes y servicios del hemisferio, resuelve, primero, conferir al señor Dr. Luis Pineda Salido, presidente de Ausbank Internacional, la Orden Honor Nacional al Mérito Comunitario, en el grado de Gran Cruz, máxima condecoración que otorga la Confederación Colombiana de Consumidores a las personas que sirven con dedicación ejemplar las prerrogativas fundamentales de la sociedad. Segundo, la altísima presea le será entregada en ceremonia solemne. Bogotá, el presidente Ariel Armel, la secretaria Nelly Huertas. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Luis Pineda, and as Mr. Garcia already said, I am Luis Pineda's son. My father has kindly asked me to translate his speech to English due to my brief but intense experience in the financial services. And I'm currently working at Santander UK in London. It is a real honor for me to have this opportunity today in front of such an outstanding audience. My first speech reads like this. When the consequences of an international financial crisis, fruit of the excesses of bubbles, are being felt in the entire world, we need a global action to balance once again a system which generates controversy between the citizens in general, we're all consumers, as John Fitzgerald Kennedy said, and the industry itself. Not just the banking and finance industry, but also the big essential sectors such as health, food and beverage, transportation, telecommunications, energy, tourism, have come to a serious dilemma that compromises development and sustainability. In April last year, Mr. Tomás Regalado, mayor of the city of Miami, the fourth largest urbanized area in the US, according to the United Nations, entrusted Ausbank to begin in this city the tradition of Consumeralia, the most important consumer fair celebrated in Spain and Europe for over 10 years. Mr. Regalado described Ausbank as an international pioneer in the fight with no truce for consumer rights. Consumeralia was an idea initially conceived by and developed by Ausbank to implement worth and value to the celebration of the World Consumer Day. Although not officially celebrated until 1983, this commemoration brings cause and memory to John Fitzgerald Kennedy's speech on March 15, 1962, before the Congress of the USA. In this speech, he stressed the practicality of the concept and of basic consumer rights and the decisive importance this protection has in a competitive, open and free economy. Ausbank watched year after year how local government authorities allowed the passing of this day without much vindication, merit or relevance, when the idea that consumers are the main protagonists of the economy of each and every country has to be made very, very clear. Today, the primary objective of Consumeralia is to place on the table the new central role of consumers in the post-economic model, since we believe that only through this central focus on the consumer, a balanced and sustainable system may be achieved to provide opportunities and prosperity for all. And not only has the consumer the right to be heard, but to have its rational and sensible needs to be taken as fundamental objectives by companies, which should all aspire to succeed in a genuinely democratic and open market, where the rules of fair play, not false, not distorted, nor destructive, can guarantee proper motivating improvement processes in order to ensure an effective and enriching freedom of choice. Let me remember the wise Francisco de Vitoria, intellectual precursor of the United Nations and founder of the University of Salamanca,
who already by the first half of the 16th century considered that the free movement of people, goods, and ideas was a concept that formed part of the natural order and would therefore contribute to the general well-being of societies. In our bank, we consider that companies with well-balanced and sustainable success ought to base their stream of income not on deceptive commercial practices, abusive contractual clauses, not on unfair price allocation or corruption, but on the authentic creation and allocation of value upon the whole of society. If we were to draw a scale of priorities, all citizens, all consumers must be placed first. No one expects the idea of attracting the average consumer with improvements that will also create social value and generate employment to be an easy task. Today's consumer undoubtedly has his own voice. Consumeralia offers, proposes, or even more demands that the voice takes shape and gains more and more presence. Companies should adopt these values, listen and solve our real complaints, and above all, produce and deliver how consumers want their products and services to be. Instead of over-elaborated reflections to influence the consumer, it is the consumer who illuminates everybody with its desires and expectations. The consumer is a citizen of the 21st century, a rational sensorial being who has a history and who must analyze that history to make his own decisions. Globalization has universal parameters, but also local parameters. This is why Consumeralia aspires to be a locally connected international event to channel welfare, prosperity, and sustainability. Within this movement, no industry escapes the citizen's judgment. Consumeralia has, in this sense, an open message for the citizens. Consumers of the world, since we are all united against the unfair practices and decisions of big corporates and governments, let's talk with a single voice. As a way of conclusion, I would like to send 3 messages to our audience today. In the first place, we need to bring corporates' bad and illegal practices or wrongdoings to an end. If we want to achieve this, we have to eradicate those instruments or resources which enable them to act with impunity and promote the generation of harm to the rest of society. These are tax havens. We know they exist. We are completely aware of what they do and with what purpose. But why? Why do citizens have to comply with tax obligations when some corporates are not forced to collaborate with the funding of community costs due to the existence of these not tax havens, but tax hells for us? The second point, and linked to the first one, is there are markets of which we are aware. They coexist with our day-to-day life. They are near and broad people in our society, due to them being left in the dark, with no effective legislation being approved to stop them from happening. I'm talking about drug consumption here. Some drugs already form part of our lives legally: tobacco, alcohol, among others. We can't simply blame producing countries and turn a blind eye on consuming countries' demand. This is a reality in our society. That is why we are raising the need of both a medical sanitary control plus taxation regulation over the drug market, which, as a matter of fact, surrounds us. Thirdly, the great challenge: let's focus on the real, actual, and more near issues and concerns of society. We are too concentrated on building the longest bridge, the highest building, or the rocket that will fly the farthest, when we have, from my point of view, more important problems to solve. End the deaths of undernourished, or those who have no access to drinkable water, the right to have a decent house to live in, or egalitarian education. To finish, from Miami, Florida, the United States of America, we need to bring the fraternal fight between Western currencies to an end. Euro and dollar have to coexist, and of course, compete, but with fairness and transparency. Democracy, which defends human rights, and therefore consumer rights, has to achieve this peaceful and fair competition between our currencies. Long live our desires of a better future, which we hope will come true as real consumer rights. Thank you very much for your attention. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos esta conferencia de apertura del Foro Científico dentro de Consum Miami. No sin antes
recordarles a todos que se supone que a las 4, pero que ahora mismo tenemos 3 conferencias simultáneas. La primera, Justicia y Consumidores, instituciones de protección al consumidor, en esta misma sala, en cuanto termine esta sesión. La segunda, las energías renovables y el consumidor, en el edificio 3, en la sala 2. Y la tercera, editoriales, autores, lectores y libros digitales, etcétera. Una mezcla explosiva en el edificio 3, en la sala 1. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos nuestros conferenciantes y panelistas, y declaro cerrada ya esta conversación inaugural. Muchas gracias.